teórico tienen que enlazarse. ¿Ya? Tienen que enlazarse. O sea, las tres cosas que son las principales ahí, ya tienen que tener un orden. Porque si no tienen un orden, va a suceder lo que este muchacho está ahí pasando, no tiene nada que ver, ¿no? Nada que ver una cosa con otra. Así que hay que tener mucho cuidado en el aspecto de hipótesis, metodología y el marco teórico. Todo tiene que encajar, ¿ya? Porque se entiende que la hipótesis es de lo que ustedes van a fortalecer, ¿cierto? La metodología es la que ustedes van a utilizar para mostrar, ¿no?, que los problemas planteados tienen una determinada solución, ¿no? Y el marco teórico que viene a ser el sustento, ¿no? El sustento. Entonces, lo mismo tendrán que ser acá, ¿no? Lo que corresponde al marco teórico, ¿no? Al marco teórico, la parte del diseño metodológico y las hipótesis que están acá. Las hipótesis. Todo tiene que ir debidamente enlazado. ¿Ya? Entonces, lógicamente, a partir de una operacionalización de las variables, a partir de una matriz de consistencia que todavía no la terminamos, les dije, ¿no? Todavía no la terminamos, más adelante lo vamos a hacer, todavía estamos avanzando, ¿no? Estamos avanzando. Ya le hemos puesto esa matriz, le hemos puesto problemas, objetivos, hipótesis. Y también le hemos puesto, el diseño metodológico, que en una primera instancia es como les dije, pero ustedes tienen que proponer su propio diseño en función a lo que están trabajando, ¿no? Listo. Vamos a ver entonces la población y muestra. Pero no voy a incidir mucho en esto porque entiendo que ustedes ya han llevado bastante estadística, ¿no? Entonces, no voy a profundizar mucho, solamente recordar algunas cosas que nos interesan como parte, como parte de la dinámica de este trabajo que ustedes están desarrollando, ¿no? Cuando hablamos de un parámetro, son las medidas o datos que se obtienen sobre la distribución de probabilidades de la población. Por ejemplo, la media, la varianza, la proporción, todos esos son parámetros, ¿no? El estadístico, los datos a medida que se obtienen sobre una muestra, ¿no? Y por lo tanto, una estimación de los parámetros. El estadístico, entonces cuando hablamos de parámetros estamos hablando sobre los valores que tiene una muestra. Y el estadístico estamos hablando sobre los parámetros que tiene una población, ¿no? Hay lo que se llama como un error muestral. Nada puede ser fiable en la vida, ¿cierto? Hay niveles de error, ¿no? Que es importante en estadística saberlo entender. O sea, nosotros tenemos una confianza, si vamos a utilizar la distribución normal o la t-de-Student, etcétera. Entonces, lo que tenemos que determinar es cuál es el nivel de error y cuál es el nivel de confianza. Para este tipo de trabajos, los niveles de confianza son más o menos del 95%. ¿Ya? 95. O sea, yo confío en este proceso estadístico en un 95%. Pero los niveles de error, ¿no? Los niveles, la estimación de un error
está en función a la diferencia, ¿cierto? A la diferencia, si en uno tengo 95% de confianza, en el otro tendré la diferencia, que será ojo, pestaña y ceja, no del 5%, ¿correcto? El nivel de error se presenta en tantos por uno, ¿ya? Si yo sumo el nivel de confianza con el nivel de error porcentual, tendría 95 más 5, 100%, ¿cierto? Yo no confío plenamente, ¿no? En un proceso estadístico. Yo tengo que confiar en un 95%, ¿correcto? En un 95%. Y los niveles de error en la diferencia, pero nosotros tenemos que expresarlo no en porcentajes, sino en tantos por uno. O sea, 0.05, ¿correcto? 0.05 en este caso. Alguien dirá, bueno, ese es lo que usted dice, profesor. Yo le puedo poner, en todo caso, 99%, ¿correcto? Nivel de confianza, 99%. Error muestral, 0.001, por ejemplo, ¿no? O alguien diría 91%. 91%, nivel de confianza, 91. Pero error sería 92, ¿no? Perdón, dije 92. Error, 0.008. Correcto, 0.08. Entonces, los niveles de error siempre se dan en función a tantos por uno, no tantos por ciento como lo hacen en el nivel de confianza. ¿Correcto? Bueno, eso se entiende que ya todo esto lo saben, qué cosa es un censo, ¿no? La información total de un universo, ¿no? El muestreo es una parte del muestreo, perdón, del universo, que me interesa evaluarlo. Y la experimentación tiene como propósito determinar la existencia de la relación causal-efecto entre las variables. La experimentación. Entonces, ¿cuándo se hacen los censos? La ventaja, amplia desagregación de la información. Tienen los censos que ahora que me parece creo que el gobierno quiere hacer, ¿no? ¿No? El censo es de todo, ¿no? De todo. Pero no es un 100% de confianza, ¿no? Ahí podrá ser pues un 99% y un 0.01 de nivel de error, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O de repente 0.05, eso ya depende del INEI, ¿no? Instituto Nacional de Estadística e Informática. Cuando se hacen muestreos se entiende que son de bajo costo, pero la desventaja es que los resultados pueden no ser los adecuados, ¿no? Para pequeñas subpoblaciones. Hay que tener en cuenta esas ventajas y desventajas. O si es registros, son más económicos, ¿no? Pero ojo, los niveles, conforme van aumentando experimentos, se entiende que hay ciertos niveles de error. En un censo, pues el nivel de error de repente podría ser 0.01, pero en un muestreo, el nivel de error se va a incrementar, ¿no? Por eso decimos el nivel de error es 0.05, o de repente puede ser 0.08. Ese depende del el criterio de ustedes. Ustedes van a tener a asumir criterios acá. Entonces, nadie le puede decir, bueno, ¿y por qué le puso 0.05 al error? Debió poner 0.01. ¿Por qué? ¿Por qué debí ponerlo? Es mi criterio. O sea, nadie puede decir, oye, el criterio que tú estás asumiendo está mal. Porque estadísticamente yo le estoy diciendo que el muestreo, para mí, para este tipo de trabajos, de tipo de investigaciones científicas, normalmente 0.05, ¿correcto? Entonces, ¿hay técnicas de recolección de datos? Sí, en las encuestas, ¿no? Entonces, para todo esto, yo necesito datos. Y acá sí hay que hacer
una observación. Un ratito voy a decir acá. Acá dice técnicas de recolección de datos. Ojo, pestaña y ceja. Yo lo que recolecto son datos. ¿Ok? Por eso que digo recolección de datos. Yo no puedo tener técnicas de recolección de información. Acá dicen en 3.4, técnicas para el procesamiento de la información. No, está mal. Ojo, yo tengo que procesar datos. Yo no puedo procesar información. Genero información que es diferente. De eso lo he dicho hasta la saciedad, ¿no? Ojalá que ahora lo corrijan. Pero en muchos planes de este tipo, siempre he visto estos errores. Técnicas para la recolección de datos está bien. Pero si yo digo técnicas para la recolección de información, ¿estaría bien? No, está mal. Yo no puedo decir técnicas de recolección de información, técnicas de recolección de datos. Ahora, esos datos yo tengo que procesarlos. Entonces, ¿que tengo que utilizar técnicas para el procesamiento de la información? No, tengo que tener técnicas para el procesamiento de los datos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que D más P igual I. ¿Qué significa eso? Es una fórmula. Sí, correcto. Dato más proceso igual información. ¿Información para qué? Para conocimiento. ¿Ese conocimiento para qué? Para para la toma de decisiones. Esa es la fórmula adecuada para esto. Entonces, aquí el detalle es que me parece que esto de acá, información, no puedes tú tener. Y me mantengo en eso. Ahí está. Técnicas para el procesamiento de los datos. Debe ser, ¿correcto? Entonces, por eso es que acá Ajá, por algo digo, las encuestas es para recolectar datos, ¿no? Para recolectar datos. Como diseño e implementación de las encuestas pueden afectar la calidad de las respuestas, claro, ¿no? O sea, depende del diseño que yo haga a las encuestas para poder tener buenos datos, ¿no? Porque si yo hago una encuesta que no tiene sentido y que no propone, en todo caso, los resultados finales, entonces yo voy a recoger basura, ¿no? Y en un concepto de informática dice, recoge o ingresa basura, la información es basura, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas encuestas. Pero para todo esto, nosotros tenemos que hacer un proceso de muestreo, ¿no? Un proceso de muestreo. No hay otra. ¿Por qué? Porque muchas veces, salvo que sean pequeñas, ¿no? O sea, si la población es 20 personas, o de repente 30, a lo mucho 40, podemos hacer al total. Podemos encuestar a todos. Pero si de repente son más de 40, de repente son 100, 200, 300, ahí en ese caso sí es una obligación para nosotros sacar un muestreo, ¿no? Eh, Porque de repente es un poquito complicado, ¿no? Decir voy a analizar todo el universo, pero ese todo significa, oye, vamos a suponer que sean encuestas para los trabajadores. Estamos viendo el nivel de confianza que se le tiene a la empresa, etcétera. Entonces, ¿qué pasaría si un trabajador está de vacaciones? Ya, entonces ya no es a toda la población. No, pues no vas a ser a toda la población. No puedes, ¿no? Entonces,
para poder asegurar, para poder asegurar las poblaciones, cuando son grandes las poblaciones, entonces es necesario, ¿qué cosa? Tomar una muestra, ¿no? Tomar una muestra. Entonces, eh, las poblaciones o el universo, se entiende que podemos nosotros tomar una muestra, que viene a ser un resumen, ¿no? Es un resumen. Eh, pero yo tengo que utilizar técnicas de muestreo. Y esas técnicas de muestreo son lo que ustedes conocen, ¿no? Pero ¿cuál es el propósito de utilizar una muestra? Poder inferir, ¿no? Poder inferir sobre la población. Como digo siempre, oye, si yo tengo en esta aula 35 personas, y quiero sacar el promedio de esas 35 personas en función al rendimiento, entonces yo tendría que hacer va a ser una muestra, ¿no? O sea, yo digo, por ejemplo, de Juan Pérez, a ver, ¿cuál es su promedio? 12, de uno de ellos, ¿ah? De uno de los 35. Entonces, digo, el promedio del aula es 12. ¿Estaría en lo correcto? Definitivamente no. No, definitivamente no. Entonces, como son poblaciones pequeñas, tendría que hacerlo a todos. O de repente, exagerando, vamos a suponer que sea, ¿qué tan grande va a ser el tamaño de la muestra, ¿no? Para yo poder inferir sobre la población. Vamos a suponer que sean 35 y el tamaño de muestra no puede ser 1. Hago la fórmula, plim, plan, plom, y dice, ¿sabe qué? Yo necesito, para poder inferir sobre la población, necesito una muestra, suponiendo, ¿no? De 30. Ya, correcto. Entonces tengo que tener 30 notas, promediar las notas y sacar un promedio de la población, ¿no? Pero qué tan grande es ese tamaño, la muestra, ¿no? Qué tan grande es la muestra para poder inferir. Ese es nuestro problema, ¿no? De repente es muy grande la muestra, de repente es muy pequeña. Entonces, acá hay un sesgo que tenemos que hacer. Entonces, en función a ello, ¿no? Los pasos para seleccionar una muestra, primero es definir la población, ¿no? Cuántos elementos, la unidad de muestreo, el alcance, el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Son las variables que te definen la población. Identificar el marco muestral, ¿no? Determinar el tamaño de la muestra. O sea, tienes que tener, por ejemplo, quiénes son incluidos y excluidos, ¿no? Eh, Seleccionar un procedimiento de muestreo y seleccionar la muestra pertinente, ¿no? Entonces tenemos que determinar la población, ¿no? Cuáles son las unidades de muestreo, ¿no? Y tener un criterio, el criterio de inclusión y exclusión, de tal manera, que tengamos pues un muestreo adecuado, ¿no? Entonces, ahí es el tema, la selección de la muestra. Eh, Yo quiero, por ejemplo, el objetivo es evaluar el precio de las viviendas en la ciudad de Huacho, ¿no? Algo pequeño, como para que se pueda entender. La población dice el total de las viviendas, ¿no? Entonces yo tengo que poner una muestra, porque imagínense, no podría hacerlo a todo el grupo. Yo tengo que tener un subgrupo de la población, ¿no? Entonces, ese subgrupo, su conjunto de viviendas son los que voy a seleccionar. Ojo con esto, seleccionar aleatoriamente. O sea, no puedo tener tengo que tener, perdón, una muestra aleatoria. ¿Qué significa aleatorio? Ya lo conocen. Es una muestra azarizada o al azar, pero lo suficientemente grande para poder representar, los resultados sean representativos de la población.
Entonces, ¿cuáles serían el individuo, la persona, ¿no? La unidad de muestreo. Eh, Puede ser una observación, un caso, un sujeto, una persona, una empresa, ¿no? En este caso, una vivienda de la ciudad de Huacho. La variable, precio de la vivienda, de repente puede ser tamaño, cantidad de habitaciones, la ubicación, antigüedad, etcétera, ¿no? Entonces, hay una variable independiente y dependiente. Independiente es el tamaño de la vivienda, ¿no? Tanto si es grande, mediana, pequeña, la cantidad de habitaciones, ubicación, etcétera, son las variables independientes. Y la variable, perdón, la variable dependientes sería el precio de la vivienda. Entonces, el precio de la vivienda está en función de la cantidad de habitaciones que tenga, del tamaño, si es grande, chica, pequeña, etcétera, ¿no? Entonces, pero yo tengo que tener una muestra, que viene a ser un subgrupo. Un subgrupo. ¿Cómo extraigo esa muestra? ¿Cómo hago esa muestra? En forma aleatoria, pero lo suficientemente grande para poder inferir de la muestra sobre la población. Ese es el tema, ¿no? Obtener información sobre opiniones de población, bueno, ahí hay otro caso que ustedes pueden de repente analizar, ¿no? Eh, Algo ligero el muestreo probabilístico, ¿no? Hay muestreos aleatorios simple, hay muestreos estratificados o muestreos por conglomerados incluso, ¿no? Cuando se dan, hay otros tipos de muestreos no probabilísticos, ¿no? Hay muestreos por conveniencias, muestreo por comparación y muestreo por cuotas o cupos, ¿no? Esos son no probabilísticos. Eso, eso de repente podría darse en una investigación de tipo cualitativa, ¿no? Podría darse porque no entran las probabilidades, pero sí la conveniencia de tener un determinado muestreo por conveniencias, ¿no? Eso podría entrar, repito, a una investigación de tipo cualitativa, ¿ok? Pero para las investigaciones de tipo cuantitativas, sí necesitas un muestreo aleatorio, de repente, un muestreo aleatorio simple, ¿no? Que es el caso, de repente, que nos puede ocupar para lo que ustedes están trabajando, ¿no? El muestreo aleatorio simple, si yo tengo una población, simplemente extraigo de esa población una determinada cantidad en forma aleatoria, ¿no? Y después, estratificados también, ¿no? Puede tener unos estratos, por ejemplo, estratos sociales, ¿no? O de repente grupos, pero sean, lógicamente homogéneos, ¿no? O sea, ABC, puede ser un almacén de repente, ¿no? Un almacén o de repente puede ser una población que sea de un estrato social ABC. Entonces me interesa evaluar, si bien es cierto, puedo evaluar todo, pero a mí me interesa de repente un determinado estrato social, ¿no? Dependiendo del producto, dependiendo del servicio, dependiendo de muchas cosas, ¿no? Entonces, puedo hacer un estratificado o un muestreo por conglomerados, ¿no? El marco de población se encuentra agrupado en pequeños racimos, ¿no? Esa es la metodología, ¿no? Se selecciona de forma aleatoria en los racimos, ¿no? Se entiende racimos el cuadradito, ¿no? Se entiende que puede ser cliente, que puede ser proveedores, pacientes, qué sé yo, ¿no? Entonces se extrae de esos conglomerados o de esos racimos algunas muestras para poder evaluar. Muestreos sistemáticos, ¿no? También, eso cuando hay una línea de producción, ¿no? Y se quiere ver el control de calidad, ¿no? Entonces yo puedo tener en forma sistemáticamente, puedo yo ir extrayendo una muestra para poder ir viendo la calidad del producto. O de repente clientes.
o a través de proveedores, pacientes, qué sé yo, ¿no? Hay infinidad de cosas que puedo hacer a partir de un muestreo sistemático. El tamaño de la muestra, lógicamente que depende de la magnitud, ojo del error muestral permisible. Ya le he dicho que lo normal para nosotros es 0.05. Y también del grado de confianza, ¿no? El grado de confianza. Entonces, para poder extraer el muestreo aleatorio simple, el más, yo me agencio de una fórmula. No me interesa de repente explicarla, pero sí aplicarla, ¿no? Aplicarla. ¿Y cómo lo aplico? Ustedes lo conocen. N, que viene a ser el tamaño de la muestra. Z, que viene a ser el nivel de confianza. A través de un nivel de confianza, por ejemplo, de un 95%, nosotros a través de una campana de Gauss, ¿no? Podemos hallar el valor con 0.05 de error, cuál es el valor de todo el área Z, ¿no? Que en este caso es 1.96. Pero si se aumenta, se entiende la confianza, a un 99%, el valor Z también va a aumentar en 2.58, por ejemplo. ¿Correcto? El S, que viene a ser la desviación estándar de la población. Ah, pero en todo caso tiene que ser conocida, ¿no? O estimada a partir de los anteriores estudios. Quiere decir que esta fórmula no sirve, no sirve para cuando hay una segunda, de repente, un segundo trabajo de un determinado tema, ¿no? Porque nos da la desviación estándar de la población, etcétera, etcétera, ¿no? Y el nivel de error, el nivel de error que nosotros estamos planteando, ¿ok? Esta es una primera, el muestreo aleatorio simple. Pero no nos sirve de mucho, ¿no? Porque deberíamos de tener en todo caso la desviación estándar de la población, conocida o estimada a partir de anteriores estudios o de una prueba piloto. Entonces, como eso no lo tenemos, entonces vamos a tratar de ver cómo podemos ver de qué manera podemos coger una fórmula que nos sirva, ¿no? Para estimar el tamaño de la muestra, si no se conoce el tamaño de la población, N. ¿Dónde N es el tamaño de la población? Bueno, tenemos la desviación, los niveles de error, el valor Z, S y el valor eh, de N, ¿no? Cuando no se conoce el tamaño. Aquí tenemos al revés. Bueno, acá tenemos un ejemplo que eso, por favor, ya no explicárselos ya sería para ustedes, yo creo que conocen bastante estadística, podemos omitirlo, ¿no? El reemplazo y todo. Pero sí N, por ejemplo, aproximadamente tenemos 246. N es el tamaño de muestra. Nos indica que se necesitaría encuestar a 246 personas que visiten en calidad de turistas, por ejemplo, en la ciudad de Huacho, que es un caso ¿no? En la ciudad de Huacho, la cantidad de turistas que llegan, etcétera, para tener una información confiable respecto a los hábitos del turista en la ciudad en la ciudad. Bien. Hay otro conocido, el tamaño de la población. El tamaño de la población se supone que el número total de turistas visitados, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí tenemos otra, en conclusión, 219. Fíjense que los valores, a pesar que son tamaños iguales, etcétera, etcétera, las poblaciones son distintas, ¿no? Perdón, el tamaño de la muestra son distintas, ¿no? Acá hay otro caso, ¿no? Del proceso de marketing, distribución de aceites, etcétera. Eso lo pueden revisar. Acá hay otro ejemplo, ¿no? Y llegamos al muestreo proporcional. Para estimar tamaño de muestras se calcula a partir de la fórmula de las siguientes. Ojo, para poblaciones menores a 30.000. Para poblaciones menores a 30.000. Entonces acá tenemos
N, que es el tamaño de la muestra, Z, en función al nivel de confianza, el 95%, Z es 1.96, o en su defecto, 2.58. Eso depende de la persona que está trabajando. El hecho que yo diga que normalmente para este tipo de trabajos es 1.96, pues, pero eso no se descarta que de repente alguien por ahí, bueno, el criterio mío puede decir que es 99% y le pongo 2.58. ¿Correcto? Muchas veces es criterio de las personas. La probabilidad de que el evento ocurra, P y Q, ¿se acuerdan? Y la probabilidad de que el evento no ocurra. Dado que estamos en un proceso de repente de investigación, podríamos decirle que como no tenemos la probabilidad de ocurrencia o de no ocurrencia, pues dividirlo, ¿no? Mitad, mitad. Mitad, 50% probabilidad de ocurrencia y mitad, 50% de no ocurrencia. ¿No? Pero alguien puede decir, no, yo quiero que ocurra. Le pongo de repente 75 y al otro le pongo 25. Eso depende de ustedes, porque son criterios. El es el error y el n es el tamaño de la población, ¿no? Con eso puedo yo tener un muestreo proporcional, se llama muestreo proporcional, ¿no? Para poblaciones menores a 30.000. Cuando tengo poblaciones menores a 30.000, yo puedo utilizar este muestreo proporcional, esta función, la función estadística de muestreo proporcional. Aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo 4, de una compañía, etcétera, etcétera. Ahí tienen sus valores, 200 son los asegurados, ¿no? Y quiero hacer un estudio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es reemplazo? 1.96 al cuadrado, asumiendo que el 95, ¿no? Y tendríamos 121. La empresa necesitará entrevistar a 121 de sus asegurados para conocer el grado de aceptación del nuevo producto, ¿no? Simplemente es cuestión de reemplazar los valores y tenemos los muestreos proporcionales para menores de 30.000. Pero cuando son mayores a 30.000, ya la cosa cambia, ¿no? El muestreo ya se hace de esta manera. Ahí la función se hace de esta manera, ¿no? Que es una forma abreviada, porque en realidad hay una tendencia de ese valor. ¿No? 384, por ejemplo, ¿no? 384, que hay una tendencia, así sea el valor más grande, ¿no? Así sea la población sea mucho más grande, entonces no necesitamos de repente tener cantidades mayores a 380, 385, que son los valores extremos, ¿no? Extremos. De igual manera acá, 300 y el muestreo proporcional para poblaciones infinitas. O sea, no tengo una población finita, ¿no? Las finitas también, perdón, en la parte de abajo se muestra la función para el muestreo con poblaciones infinitas y finitas, ¿no? Que también es una forma de poder, en forma proporcional, poder presentar, ¿no? Y después es el resumen, ¿no? El resumen con un nivel dependiendo del nivel de confianza. Nivel de confianza del 95% o un nivel de confianza del 99.7%, ¿no? Poblaciones infinitas, acá tenemos el factor que podemos utilizar, ¿no? Que podemos utilizar. Y acá tenemos las poblaciones finitas. 4P por Q por N sobre E, error N-1 más 4 por P por Q, por 0.5 por 0.5 por 4. Y para un nivel de confianza mayor del 99.7%, ¿no? También tenemos ahí una fórmula que se adecua a este contexto. ¿Correcto? Y después tenemos los muestreos estratificados. Están en función a la desviación estándar de los elementos de los estratos A, B y C, por ejemplo, ¿no? Dependiendo del estrato,
de los estratos sociales. Acá tienen un ejemplo, ¿no? Desviación estándar de los estratos, número de estudiantes, etcétera, etcétera, ¿no? A, B y C en una universidad, ¿no? Entonces definimos que cada uno tiene un nivel de tamaño de muestra, ¿no? El tamaño de muestra diferente o diferenciado respecto a cada uno de los, este, de los estratos que estamos manejando. Después hay muestreos no probabilísticos sin normas o por conveniencia, ¿no? Que habíamos visto anteriormente. Esto básicamente es para los estudios de tipo cualitativos, ¿no? Eso acá es para los estudios cuantitativos. Para los estudios cualitativos, son los muestreos no probabilísticos, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Que pueden dar una idea del tema, ¿no? Acá tenemos otro, ¿no? Tenemos otro muestreo, pero para el caso de ustedes, y lógicamente acá vamos llenando los métodos de investigación, la población y la muestra, ¿no? Y en la muestra. O sea, ya tenemos cuál es el tamaño de la población y cuál es el muestreo. Pero para nosotros es importante que la mayoría, ¿no? La mayoría pueda hacer o bien que es el muestreo proporcional, ¿no? A partir de la población menores a 30.000. Pero si su población es mayor a 30.000, que es muy complejo en todo caso, tendríamos que utilizar esta de acá, ¿no? Z cuadrado, P por Q sobre el error elevado al cuadrado, ¿no? Eso sería en cuanto a las técnicas de recolección de datos, ¿ya? En función a un muestreo. Salvo que, vuelvo a repetirles, dependiendo del tamaño de la muestra, ustedes pueden utilizar o bien un muestreo o bien a toda la población. Cuando son 40, esa es ya la norma, cuando son 40, menores de 40, hasta un máximo de 40, pueden utilizar ustedes la población. Entonces los indicadores van a ser poblacionales. Pero cuando sean mayores de 40, siempre es bueno sacar una muestra, ¿no? Entonces los indicadores serán muestrales, ¿no? Muestrales. ¿Alguna consulta sobre esto? ¿Alguna consulta? Entonces, lo que hemos hecho hoy día es el diseño y también la población y muestra, ¿no? El 3.1, 3.2, 3.2.1 y el 3.2.2, ¿no? Entonces, con eso nosotros estamos este, presentando, presentando ya en la matriz de consistencia el tamaño de la población y, si en caso se necesita, el tamaño de la muestra. Ya, si en caso se necesita, miren, si en caso se necesita, tenemos una población, pero también tenemos el tamaño de la muestra. ¿Correcto? ¿Consultas?
Consultas, por favor. Ingeniero, ¿podría repetir el muestreo proporcional que explicó sobre la fórmula que tenemos que aplicar? Ya, correcto, un ratito. Listo, ya tengo mi foto de ustedes. A ver, mira, en el caso, ¿dónde está? ¿Dónde está? Un ratito, un ratito. ¿Dónde estás? Ya está. Ah, verdad, tengo que repetir un ratito. Acá está. Ahí está. A esta te refieres, ¿no? El muestreo proporcional. Sí, ahí está. Ya, correcto. Entonces, lo que ustedes van a hacer, nadie va a tener una población más de 30.000, ¿no? Es imposible. Es imposible. Salvo que de repente por ahí hay algún tema, ¿no? Y tenemos que utilizar la otra. Pero más o menos es la siguiente. Eh, yo tengo una población, ¿ya? Yo tengo una población. Entonces, ¿cómo podría ser en este caso? Entonces, tendría que hacerlo más o menos de la siguiente manera, ¿no? Vamos a insertar una aquí. Entonces, N minúscula, que viene a ser la población, ¿cierto? Un ratito. N, la población. Perdón, el tamaño de muestra. Ese viene a ser N el tamaño de la muestra. Entonces, yo lo que tengo que hacer en primera instancia es asumir cuál es el nivel de confianza que le doy, que le van a dar ustedes. Puede ser de repente 95, puede ser 99, puede ser 91, puede ser 92, 90, ¿ya? Ustedes tienen que definirlo, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que, está más o menos para que salga, ya. Entonces, ustedes tienen que definir cuál es el nivel de confianza. Lo normal es que sea, por ejemplo, 95%, les he dicho. Si es un 95%, entonces deberíamos de hacer la campana de Gauss, ¿no? Que están acostumbrados a hacer en una distribución de tipo normal. Las dos colitas serían 0. Si es 95% de confianza, las dos colitas serían 0.021, 25, ¿cierto? 0.025, las dos colitas. Entonces, Z, ya haciendo los cálculos, etcétera, ¿no? De la distribución, entonces tendríamos 1.96, ¿correcto? Listo. Eso lo elevamos a cuadrado. Voy a ponerlo así nomás, por favor, que no tengo. Usted me entiende. ¿Ya? Lo multiplicamos por P y por Q. Pero, ¿qué sucede? P y Q tendríamos que haber visto una probabilidad de ocurrencia o no. Pero como estamos en un trabajo así, de esta naturaleza, entonces P y Q es como una moneda, ¿no? Es como una moneda. Entonces,
Entonces tendríamos acá 50% de P y 50% de Q. Entonces sería 0.5 multiplicado por 0.5, ¿correcto? 50-50. Multiplicado por N. N vamos a poner que sea 200, ¿no? 200. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos acá? E, que viene a ser, que viene a ser el nivel de error. Correcto, perdón. El nivel de error. ¿Cuánto es el nivel de error? El nivel de error, si estamos adoptando 95% de confianza, quiere decir que existe un 0.05 de nivel de error, ¿correcto? Ahora, lo elevamos al cuadrado, ¿no? Sigue subiendo esto, por favor, no. Lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por n menos 1, 200, 199, 200 menos 1, 199, ¿correcto? Más, y viene z al cuadrado. Ya tenemos 1.96 elevado al cuadrado. Multiplicado por P y por Q. 0.5 multiplicado por 0.5. Ahí está. Listo. Entonces, ahí tendríamos nosotros el tamaño de la muestra. ¿Ya? Donde 200 es la población, el tamaño de la población. De repente son NIPES, de repente son personas, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, 200 es el tamaño de la población. Estamos asumiendo valores, pues, ¿no? ¿Se entendió? No sé. Sí, ingeniero, gracias. ¿Correcto? Bien, vayan. Bien, ese es el tema. ¿Alguna consulta final, por favor?